armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Velum Artis Historia Militar. Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de las historias habladas de Velum Artis, el blog de Historia Militar, que como sabéis se encuentra alojado en la página velumartishistoriamilitar.blogspot.com, así como en YouTube, Facebook, ebooks y otras plataformas. Soy Juan Alcocer Sanz, el autor de Wehrmachtia, una serie de novelas ambientadas en el frente ruso de la Segunda Guerra Mundial, y hoy voy a hablaros sobre los voluntarios ucranianos de las SS, que también los hubo. Uno de los mitos más extendidos es que todos los miembros de las SS, las Schutzstaffel, que en español significa escuadrones de protección, formaban parte de la llamada raza aria, un concepto muy utilizado en el Tercer Reich para catalogar a los habitantes de ciertas regiones nórdicas y centroeuropeas, que descendían de los antiguos pueblos germánicos, con independencia de su nacionalidad. Sin embargo, en la rama militar de esta organización, las Waffen-SS, no todos los soldados fueron seleccionados siguiendo criterios de pureza racial. Incluso algunos deberían ser considerados de origen eslavo, en base a las propias teorías raciales que imperaban en el Tercer Reich, como sucedió con los componentes de la 14 División de las SS Galicia. Además, esta gran unidad de combate no solo fue admitida como parte de las SS, sino que acabó llevando en el cuello de sus guerreras el símbolo del león rampante de Galicia, en lugar de las famosas runas vikingas. Ojo, que cuando hablo de Galicia me estoy refiriendo a la Galicia del Este, es decir, la antigua región fronteriza situada en la esquina nororiental del Imperio Austrohúngaro, al este de los Cárpatos y en torno a la ciudad de Leópolis, no a la que se encuentra en la esquina noroeste de nuestra península ibérica. Durante la Segunda Guerra Mundial, al contrario de lo sucedido en el centro y el este de Ucrania, donde el comisario del Reich Erich Koch había impuesto una política extraordinariamente represiva y explotadora sobre la población, la administración instaurada por los alemanes en Polonia, llamada el Gobierno General, que estaba encabezada por Hans Frank, mantuvo una actitud mucho más tolerante en la mencionada región de Galicia, lo que sería el oeste de Ucrania. Así, por ejemplo, en junio de 1941, todos los prisioneros galicianos que habían vestido el uniforme polaco en 1939 fueron liberados. Se estima que más de 85.000 ucranianos habían luchado del lado de Polonia hasta que los alemanes la derrotaron. Luego, no es una cifra nada desdeñable. También en esta región de Galicia se abrieron colegios para impartir enseñanza en idioma ucraniano y se permitió la edición de periódicos y revistas en lengua ucraniana. El artífice de esta política fue Fritz Rudolf Arlt, que era oficial de las SS y jefe del Departamento de Política de Nacionalidades, y el objeto de este trato de favor era contribuir al esfuerzo de guerra alemán poniendo las simpatías de la población ucraniana del lado del eje. Una consecuencia fue la práctica inexistencia de movimientos partisanos autóctonos en la región de Galicia durante toda la guerra, ya que la mayoría hubieron de trasladarse allí desde otras regiones por carecer la causa soviética de un amplio apoyo entre la población. La otra consecuencia fue que el gobernador alemán de Galicia, el Brigadeführer de las SS Otto Wachter, pudiera proponer seriamente al mismísimo Himmler la constitución de una división oriunda de Galicia el 1 de marzo de 1943. Alemania se hallaba por aquellos días inmersa en las graves consecuencias que acarreó la derrota de Stalingrado y estaba necesitada urgentemente de nuevos soldados para reemplazar a los caídos, fuera cual fuese su procedencia. Los estrictos criterios de selección de aspirantes a las unidades de las Waffen-SS dejaron a un lado la pureza racial y se tornaron más pragmáticos. Por ello, la propuesta salió adelante con el beneplácito del propio Himmler, y se estima que para junio se habían presentado ya más de 82.000 solicitudes de voluntarios ucranianos deseosos de servir en la nueva unidad, incluso formando parte de las SS. El 23 de octubre de 1943 se bautizó oficialmente a la 14 SS Freiwilligen Division Galicia, división de voluntarios de las SS, y durante el mes siguiente comenzaron a llegar al campo de entrenamiento de Heidelager los primeros 6.000 reclutas, así como el Estado Mayor Divisionario encabezado por el Brigadeführer de las SS Fritz Freytag.
La estructura orgánica estaba compuesta por los clásicos 3 regimientos de infantería, el 29, el 30 y el 31 de granaderos de las SS, más un regimiento de artillería, más un grupo de antiaéreos y un reducido número de unidades auxiliares, entre las que hay que contar un batallón de ingenieros, otro de exploradores, otro de transmisiones y una única compañía anticarro, sin contar las tropas de logística. Este organigrama tan mermado, de unos 11.500 hombres, fue fruto de las carestías de aquella época, ya que los alemanes no tenían material suficiente ni para armar a sus propias unidades. Después de 3 meses de instrucción, las necesidades del frente hicieron que se recurriera a los primeros contingentes ucranianos desde sus acantonamientos para llevar a cabo misiones de urgencia, como por ejemplo rechazar la gran incursión partisana lanzada por el líder soviético Kovpak sobre la región de los Cárpatos, en la que un Kampfgruppe, o grupo de asalto de la división, fue enviado de vuelta a las comarcas situadas al noroeste de Leópolis para combatir en operaciones de contrainsurgencia con el apoyo del ejército insurgente ucraniano, el cual consiguió que algunos de estos ucranianos bien entrenados por los alemanes se pasaran a su bando, tanto en esta como en otras ocasiones. Su desempeño en combate, de hecho, resultó tan exitoso que recibieron la felicitación personal del mariscal Walter Model, quien por aquellos días se hallaba al mando de aquel delicado sector del frente del Este. No en vano se le conocía como el bombero del Führer. Fue el propio mariscal Model quien solicitó al alto mando en junio de 1944 el traslado de la 14 División de las SS a su grupo de ejércitos Ucrania Norte, con la intención de desplegarla en la tranquila región de Stanislaviv, próxima a los Cárpatos y la frontera húngara, donde se hallaba el primer ejército Panzer. El objetivo era lograr que una unidad completamente bisoña como esta se familiarizara poco a poco con los combates en primera línea, enfrentándose a oponentes de menor entidad. Sin embargo, el curso de los acontecimientos hizo que en un verdadero bandazo, el 28 de junio los convoyes ferroviarios que trasladaban a los ucranianos de las SS fueran redirigidos hacia su propia patria, a Galicia, en concreto a la región de Brody, donde se hallaba situado y desplegado el expuesto y excesivamente mermado Cuarto Ejército Panzer. Tras esta decisión, oficialmente, se hallaban una serie de indicios relativos a una inminente ofensiva soviética en el sector. Por tanto, era preventorio enviar a todas las unidades disponibles, visto el descalabro que estaba sufriendo en Bielorrusia por aquellos días el malparado Grupo de Ejércitos Centro, como consecuencia de la operación Bagration. Aunque se mantuvo la 14 División de las SS en retaguardia como reserva del 13 Cuerpo de Ejército del general Haufe en los alrededores de Brody, tuvo mala suerte en su bautismo de fuego. El día 14 de julio de 1944 los soviéticos lanzaban su ofensiva y rompían el frente alemán, enzarzándose enseguida con los sorprendidos ucranianos que habían sido enviados a toda prisa a taponar la brecha. Pero la apisonadora del Ejército Rojo les pasó literalmente por encima, y para el día 18, es decir, al cuarto día de batalla, todas las fuerzas del sector habían quedado embolsadas y se encontraban en serio peligro de ser también destruidas. Al tercer cuerpo se le dio la orden de tratar de romper ese cerco por sus propios medios, ya que no podían contar con ninguna ayuda. Y a los inexpertos ucranianos se les asignó la misión de defender el sector oriental de la Bolsa, mientras los más veteranos alemanes encabezaban la ruptura, la cual implicaba que todo el contingente debía atravesar un territorio cubierto por bosques y pantanos, muy lentamente. Como era de prever, aquel plan desesperado tuvo éxito, pero a costa de encajar enormes bajas, quedando la 14 División de las SS diezmada en el curso de la operación. Así, para el día 22, cuando logró ponerse a salvo, es decir, al octavo día de la batalla, solo quedaban 3.000 soldados dispersos de los 11.500 que la habían integrado una semana antes. Una verdadera debacle. Pero bien es cierto que no todos fueron muertos o apresados por los rusos, ya que se tiene constancia de que muchos de ellos prefirieron permanecer en su tierra, desertar y unirse a las guerrillas del ejército insurgente ucraniano. Sin embargo, aunque parezca imposible, la 14 División de las SS, ya fuera de Ucrania, pudo ser reconstituida en fecha tan temprana como octubre de 1944, empleando personal de refresco y encima bien entrenado. Y es que la numerosa afluencia de voluntarios, recordamos más de 80.000, había permitido crear un gran regimiento de depósito en Alemania, con el que cubrir las bajas, que no habían ascendido a los 3 regimientos de infantería completos de la división, ya que un batallón de cada uno de esos regimientos no había podido llegar a tiempo al frente, por lo que se libró del desastre de Brody. A este aporte
de tropas también bisoñas, habría que añadir 200 oficiales ucranianos recién formados en las escuelas militares de las SS, así como varios cientos de suboficiales Volksdeutsche, es decir, habitantes de los Balcanes de ascendencia alemana, y de personal especialista procedente de otras divisiones. Además, para fomentar la lealtad a la unidad, tras las numerosas deserciones, por fin se la llamó División Ucraniana y se le permitió lucir el emblema nacional ucraniano, el tridente, así como los colores azul y amarillo de su bandera. Esta vez el destino de la unidad no sería la primera línea, sino la lucha contra el lanzamiento de buena parte de Eslovaquia contra sus aliados del Eje desde agosto de 1944. Un primer Kampfgruppe de 1.500 soldados fue enviado al mando del Obersturmbannführer de las SS Karl Wildner, y tras su buen desempeño en la lucha contra el insurgente fue seguido desde el 15 de octubre por el resto de la división. Unos 22.000 ucranianos llegaron a desplegarse en este teatro de operaciones, no solo entre las SS, y un segundo Kampfgruppe, liderado por el Hauptsturmführer de las SS Friedrich Wittenmeyer, participó en la toma de Banja Bystrica el 27 de octubre de 1942, aplastando el levantamiento eslovaco. En enero de 1945, en pleno invierno, la 14 División de las SS fue destinada, esta vez, a Eslovenia, al norte de lo que sería Yugoslavia, a donde debió desplazarse a pie, atravesando los Cárpatos, en pleno invierno, decimos, debido a la endémica escasez de medios de transporte y de gasolina, con la misión pretendida de luchar contra las guerrillas yugoslavas de Tito. Sin embargo, de camino, la debilidad del frente hizo que de nuevo tuvieran que ser enviadas a primera línea para evitar una ruptura soviética en la zona de enlace entre el segundo ejército Panzer, que luchaba en Croacia, y el sexto ejército, que se hallaba desplegado en las mismas fronteras de Austria. Parte de la división se atrincheró en Maribor con otras unidades y tuvo un papel determinante en demorar el avance del ejército rojo sobre Graz a finales de marzo y durante todo el mes de abril. Un mes y medio más tarde, por tanto, cuando por fin cayó Berlín y parecía inminente el final de la guerra, el agradecido jefe del sexto ejército, el general Balk, liberó a los ucranianos y a otros muchos voluntarios de países del este de su deber de combatir y les permitió replegarse hacia el oeste para evitar caer en manos soviéticas, reemplazándolos en el frente por otras unidades alemanas. Menudo detalle. Pero si la 14 División de las SS salía de la línea el día 7 de mayo, al día siguiente, el 8, el almirante Dönitz anunciaba la capitulación de Alemania, por lo que los ucranianos de las SS tuvieron que librar una auténtica carrera contrarreloj para tratar de salvar el pellejo, aunque en última instancia lo lograron, y el día 12 la mayor parte pudieron entregarse a los ingleses. Pero no acabaría aquí su buena estrella. Mientras los prisioneros de guerra de otras nacionalidades y etnias al servicio del Tercer Reich, como el cuerpo de caballería cosaco, fueron transferidos al control de Moscú y no volvió a vérseles con vida nunca más, los voluntarios ucranianos de las SS, ojo, tras declarar y demostrar que antes de la guerra habían poseído la ciudadanía polaca, puesto que provenían de Galicia, y que nunca habían sido ciudadanos de la Unión Soviética, lo cual era rigurosamente cierto y no un subterfugio ocasional, pudieron permanecer en los campos aliados de prisioneros y al final de la guerra prácticamente todos optaron por reintegrarse a la vida civil emigrando a América. Bueno, y esto es todo lo que tenía que contaros sobre los voluntarios ucranianos de las SS. Con ello cierro el ciclo de colaboraciones breves con el canal de Velum Artis Historia Militar, una trilogía dedicada a la participación de Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, en la que he hablado de los independentistas del ejército insurgente ucraniano, de los partisanos comunistas del norte de Ucrania y de los voluntarios de las SS del oeste de Ucrania. Espero que os haya gustado y os recuerdo que le deis al like. Hola amigos de la Historia Militar, si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.